este bloque, que es la unidad número 6, vamos a definir lo que es calor. ¿Qué es calor? El calor es una forma de energía. ¿Cómo nosotros estimamos esa forma de energía? La forma de saber o de estimar la forma de energía por la temperatura. Así que la temperatura es un indicador de energía en alguna de las formas. La forma de medir la temperatura, como todos sabemos, tenemos diferentes instrumentos de mediciones, en el cual el más común es el termómetro a base de mercurio, y después tenemos otros, por ejemplo, termocupla, medidores de temperatura por resistencia, y etc. También vamos a ver alguna escala de temperatura, que son las más usadas son la unidad Kelvin, la grado centígrado, principalmente porque nosotros nos estamos basando en lo que es el sistema internacional. Al hablar de calor y energía y de su forma de estimarlo, vamos a desarrollar lo que es la definición de calor latente, calor específico, su forma de calcularlo, como así también la forma de transferencia de calor en las diferentes formas. Ahora les invito a ver las siguientes prácticas. Vamos a hablar del tema de termodinámica y para la consideración del mismo tenemos la definición importante que es calor. El calor es una forma de energía, sería energía calórica, que se transfiere de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos en virtud de una diferencia de temperatura. ¿Qué significa esto? Sí, ¿en qué entra el tema de la temperatura? La temperatura el calor es una forma de energía en tránsito, y mientras que la temperatura es de cierta manera una medida de esa energía, es decir, la temperatura es una medida del nivel térmico de un cuerpo y me determina la cantidad de calor o me indica el flujo de calor de un cuerpo. Así que la diferencia entre uno y otro está clara, es que una es la forma de medirla o una forma de determinarla y la otra es un tipo de energía. ¿Cómo nosotros podemos llegar a medir la temperatura? Mediante los denominados termómetros. Existen diferentes tipos de termómetros y son instrumentos utilizados para medir temperatura. Se construye a partir de un elemento que tiene una propiedad que cambia en función a la forma, si predecible al variar la temperatura. Por ejemplo, en el caso de los termómetros de mercurio, donde acá tenemos un ejemplo donde en el bulbo del mercurio tenemos la concentración en el bulbo del termómetro tenemos la concentración de mercurio, y que a diferencia de temperatura por una característica propia de lo que es mercurio, esta columna si sube o baja en función de la temperatura. Es decir, que nosotros medimos la variación de temperatura en función al comportamiento del mercurio, es decir, a la sensibilidad del mercurio. Este es un instrumento muy utilizado y es es un ejemplo muy claro de cómo varía un determinado líquido en función a la temperatura o la variación de temperatura. Otro tipo de termómetros que también son utilizados son los termómetros de gas a volumen constante. En este caso tenemos un gas encerrado en un recipiente cerrado, y donde el gas actúa, es decir, aplicando o teniendo una diferencia de temperatura, ejerce una presión, y esa presión que ejerce sobre un manómetro es la que me determina la variación de temperatura. Es decir, que en este caso el gas lo que me está diciendo acá es si me mueve el manómetro, o aumenta o disminuye la temperatura. El manómetro se mueve en diferentes medidas que está en escala y que me determina su temperatura. Por eso es un gas a volumen constante. Otro tipo de termómetro es el termómetro de resistencia eléctrica. Los termómetros de resistencia eléctrica funcionan mediante una resistencia, como lo dice, y mide la diferencia de potencial entre los diferentes extremos de la resistencia. Quiere decir que al variar la intensidad de resistencia, eso se mide en un medidor de voltaje, y el mismo me determina la cantidad o la variación de temperatura. Otros tipos de termómetros muy utilizados son los termómetros de termocupla y los termómetros bimetálicos. Los de termocupla son instrumentos por lo general más robustos y para diferentes rangos de temperatura son muy exactos.
es lo mismo, se basan en una propiedad que utilizan dos celdas con un punto de prueba y utilizan como una diferencia similar al de resistencia, pero utilizan electrodos donde me mide el voltaje de la misma. Es decir, hago pasar una corriente y la diferencia entre los dos bornes se mide en un voltímetro y me determina la temperatura. Otro tipo de termómetros, los bimetálicos, los mismos, si funcionan similar al termómetro de mercurio, en el cual era una decir que nosotros medimos la temperatura en función a la variedad de propiedad del mercurio, y en este caso en función a la propiedad de un cuerpo metálico que tiene una contracción, es decir, o dilatación en función a la temperatura, y dicha contracción o dilatación me produce el movimiento de la aguja y en función de una escala me determina la temperatura en cual quiero variar. La escala de temperatura existen varias, por ejemplo la absoluta, la sentida, la Fahrenheit y la Randall. Las más utilizadas en estos casos para el sistema internet son la escala sentida y la Kelvin, en la cual acá se presenta una forma de pasar una a la otra. Como ya vimos lo que es calor, la forma de medir el calor, que dijimos que el calor es una forma de energía, vamos a definir lo que es calor latente. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es la cantidad de calor necesaria para producir un cambio de fase de un determinado cuerpo, de un determinado líquido. Por ejemplo, en el caso, esta es una gráfica del comportamiento del agua, donde el calor latente es la cantidad de calor que yo necesito aplicar a un cuerpo, por ejemplo en estado líquido del agua, para pasar, por ejemplo, a estado vapor. También podría ser la cantidad de calor latente para pasar de líquido a sólido. Es decir, por lo tanto van a existir tres tipos de calor latente: el de sublimación, el de fusión y el de vaporización, ¿no? El de vaporización, el de fusión o el de sublimación. El otro tipo de calor es el calor específico. El calor latente es la cantidad para hacer un pasaje de estado, ¿no? De sólido a líquido, líquido a sólido. Y en el caso del calor específico es el calor necesario para aumentar en 1 grado la temperatura de unidad de masa de una sustancia. Es decir, no estamos hablando de cambio de fase, sino es la cantidad de calor que se necesita para aumentar 1 grado de dicho líquido. Su definición es, como está explicado acá, es calor sobre su masa por temperatura. Y las unidades puede ser en calorías, kilocalorías, y dependiendo de qué unidad estamos hablando. Para estimar la cantidad de calor o el flujo de calor, nosotros aplicamos lo que es la ecuación, donde me representa que la variación de calor es igual a su masa por el calor específico por la variación de temperatura, considerando el calor específico entre la temperatura 1 y T2, el calor inicial, es decir, considerando que el calor inicial en este caso es 0, y si yo integro esta ecuación entre estos dos puntos, me queda que la cantidad de calor, de transferencia de calor de un cuerpo, es función a su masa, a su calor específico, que es un valor constante para cada líquido, y a la variación de temperatura. ¿Qué significado me da si un valor de Q me da negativo? Indica que la transferencia de calor es hacia afuera del sistema en vez de hacia adentro del sistema. Es decir, que un valor positivo o negativo me está indicando en la dirección del calor, es decir, si va en un sentido o en el otro sentido. La transferencia de calor en un sistema puede estar definido en 3 formas importantes. Uno es lo que es conducción, es decir, transferencia de calor por conducción, que es la transferencia de energía a través del medio, ejemplo, a través de un sólido o fluido estacionario, es decir, de un cuerpo en estado quieto. Por ejemplo, la transferencia de calor en una pared de un horno. El otro sistema o la otra forma de transferencia de calor es por convección. La convección es la transferencia de calor entre una superficie y un fluido en movimiento.
a diferencia de temperaturas. Por ejemplo, un caso claro de interferencia de calor por convección se ve cuando calentamos agua, es decir, la superficie en que está en contacto con el fuego y el líquido, es decir, tengo una superficie y un fluido. Y el otro sistema es lo que es radiación, es decir, la transferencia de energía por onda electromagnética, que se ve claramente en un horno. En los hornos a altas temperaturas se ve el sistema de radiación, al igual que en el sol se ve el flujo por radiación.